Entonces copio como está y me va a dar derivada de XR con respecto de X'K. Copio como está, derivada de X'L con respecto de XQ. Derivada de X'M con respecto de XS. Acá me daría A, P, R, B, Q, S. Y en lugar de la T, de esta T, voy a poner una P. Y entonces queda contraída la P. Entonces realmente este nuevo tensor tiene dos índices libres. Perdón, dos índices contraídos, tres índices libres. ¿Sí? Este sería un nuevo tensor, una nueva forma que le podemos llamar CQSR, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, me daría igual, copio como está, derivada de XR con respecto de X''K, tal vez lo tengo que definir desde acá. De tercero, tal vez decirlo desde acá. Es decir que A, P, R, B, Q, S, P es igual a C, Q, S, R. Vean, la P está contraída para que haya un producto interno, como acá me propone. Entonces, acá la P está contraída, me da, esto sería un tensor con dos superíndices y un subíndice. Entonces, acá está dos superíndices y un subíndice. Esto es lo que habíamos definido como C. Entonces, lo que me da es, copio como está, derivada delta de X''L con respecto de XQ, copio como está, delta de X''M con respecto de XS, C, Q, S, R. Vean, la R es índice libre, perdón, la Q está contraída acá. Mi índice se llama L. La S está contraída acá y se llama M. Y la R está contraída acá arriba y se llama K. Entonces esto que tengo acá es un tensor. Esto es un tensor. Y este tensor, ¿qué índices tiene? Esto es cómo se transforma un tensor. Esto sería C. Vean, la Q está en la primera posición. La Q está en la primera posición. Entonces acá debe ir una L. Acá le pongo prima L. La S está en la segunda posición. En la segunda posición se llama M. Y la R está como subíndice, va contraído con un superíndice. Y en su lugar debe haber una K. Debe haber una K. Entonces, del lado izquierdo tengo A', J, K, B', L, M, J. Está contraído la J. Vean el orden, me queda L, M, K. Acá va. Y ya está. Entonces, si tengo el producto de dos tensores y aparece un índice contraído, el producto de dos tensores me produce un nuevo tensor, pero con un rango 2 veces más pequeño que el que traía originalmente. ¿Lo ven? Entonces, si yo tengo dos tensores y aparece un índice contraído, es decir, aparece el producto interno,
Entonces, el nuevo objeto que obtengo también es un tensor, ¿sí? En el caso anterior, no. En el caso anterior, teníamos, mis tensores son de rango 1. Acá están. Este es de rango 1 y este es de rango 1. Cuando los multiplico, aparece directamente el producto escalar. Ese es un número. Pero ahora tengo unos tensores que son, en este caso, esta sería una matriz. Esto es algo más, un objeto más grande que una matriz. Y cuando los multiplico, me dan un nuevo tensor. ¿Sí? El producto, tenía yo 5 índices, aparecen 2 contraídos, lo que me queda es un tensor de rango 3. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, maestra. Muy bien, entonces si me hicieran favor de anotarlo. ¿Cómo se ve ya Muy bien. ¿Queda claro? Voy a pasar al siguiente ejemplo. ¿Ya acabaron de anotar? ¿Sí van acabando de anotar? Ya, maestra. Muy bien. Me voy a pasar al siguiente ejemplo. Me voy a pasar al siguiente ejemplo. Me paso al siguiente ejemplo. No, de hecho, esto me instrumento de unos otra vez el ejército ocupaba la presidencia. De hecho, Ya habíamos hecho en alguna clase el cálculo de cuando se cómo se transforman las componentes de un tensor. Eso ya lo hicimos casi al inicio, cuando empezamos a hacer lo de tensores. Entonces, el siguiente ejemplo, les voy a dejar unos ejemplos muy sencillos de tarea. Son muy sencillos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Paso a la siguiente hoja. Entonces, el ejemplo 7. Ejemplo 7. Ejemplo 7. Demostrar que ahorita encuentro el enunciado de manera precisa, pero dice lo siguiente: demostrar que cualquier tensor de rango 2 se puede descomponer como la suma
de un tensor simétrico más que más sería y un tensor antisimétrico. Ahorita hacemos la cuenta. Y un tensor antisimétrico. Entonces, por ejemplo, la demostración. Entonces, como es un tensor de rango 2, los tensores de rango 2 son matrices. Entonces, un tensor simétrico, un tensor simétrico, por ejemplo, se puede escribir como A, I, J, lo puedo escribir como un medio de A, I, J, de ese mismo, más un medio de A, I, J. ¿Están de acuerdo? Esto me daría un medio de A, I, J, más si el tensor es simétrico, en lugar de poner, como es, si el tensor es simétrico, en lugar de poner A y J, si el tensor es simétrico, en lugar de poner A y J, perdón, A y J, puedo escribir AJI. ¿Están de acuerdo? Si es simétrico. Entonces, en lugar de poner A como el tensor es simétrico, entonces A y J se puede poner como AJI. Entonces, en lugar de poner un medio de A y J, puedo poner un medio de AJI. Cuando ocurre esto, digo que el tensor es simétrico. ¿Sí? Si esto ocurre, digo que el tensor es simétrico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el tensor es antisimétrico, un tensor antisimétrico, quiere decir que si yo tengo A y J, si es antisimétrico es menos AJI. ¿Están de acuerdo? Es una matriz, sería AJI. Entonces, este término A y J que tengo acá arriba, lo puedo escribir como un medio de A y J más un medio de A y J. Pero este término lo voy a intercambiar con su definición. Si el tensor es antisimétrico, si yo intercambio estos dos índices, me genera un signo. Acá está. Entonces me quedaría un medio de A y J menos un medio de AJI. Esto es un medio de A y J menos AJI. ¿Están de acuerdo? O sea, si el tensor es simétrico, si yo intercambio la I por la J, se ve igual. Si yo tengo IJ y lo intercambio, me queda una asignatura positiva, es lo mismo. Si el tensor es antisimétrico, cuando yo intercambio la I por la J, me genera un signo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para demostrar, me dicen, el problema, déjenme, ¿estoy grabando o no? Ajá, el problema indica que A y J es un tensor.
No me dicen que pruebe que es un tensor, me dice, eso es un tensor. Entonces, si es un tensor, ¿cómo lo puedo escribir? Tiene dos índices libres, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo lo podría yo escribir? Bien, lo voy a poner de la siguiente manera. Me dicen que IJ es un tensor. Ahora, me dicen que A, me dicen, el tensor de rango 2 lo puedo descomponer como la suma de un tensor simétrico. O sea, este ya sé que es un tensor simétrico. Y el otro me dicen que va a ser un tensor antisimétrico. ¿Sí? Entonces, el problema indica que AIJ es un tensor. Entonces lo voy a poner así. En el caso de tensor, si el tensor es simétrico, ¿qué me debe quedar? Me debe quedar lo siguiente. Lo voy a poner así. A lo mejor, si no, ahorita me regreso. Me quedaría lo siguiente. Me quedaría A' y J, como tiene dos índices libres, escribo los dos juegos de derivadas. Y acá le voy a poner, le puedo poner le puedo poner, por ejemplo, B y C. Entonces me quedaría prima I, prima J, B y C. ¿Sí? Entonces, si este término lo puedo escribir como la derivada de x'I con respecto de xB, derivada de x'J con respecto de xC. Y este elemento lo puedo escribir como lo puedo poner como ABC, un medio de ABC, más, le puedo poner ACB. Esto, lo puedo poner entre dos. ¿Están de acuerdo? Porque es un medio. Si es simétrico, entonces, pero me indica que si A y J es un tensor simétrico, si es un tensor simétrico, se debe transformar de esta manera. Sí, si es simétrico. Entonces, me quedaría derivada de x'I, de esta manera. Y si fueras antisimétrico, lo voy a poner acá. Y si el tensor es antisimétrico, lo voy a poner acá. Y si el tensor es antisimétrico, entonces A'Ij, si es antisimétrico, lo puedo escribir como tiene dos índices libres nuevamente. Me quedaría prima I, prima J, A. Si es antisimétrico, me quedaría B, BC, BC. Entonces, esto es que fuera antisimétrico, esto me daría, copio los juegos de las derivadas,
prima y b derivada de x prima j con respecto de xc, y en lugar de poner escribo un medio de a, b, c menos a, c, b. Esta es la definición de que sea antisimétrico. Si el tensor es antisimétrico, ocurre esto, ¿no? Acá lo pusimos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí vamos a demostrar que cualquier tensor de rango 2 se puede escribir como la suma de un tensor simétrico y un tensor antisimétrico. Voy a mover un poquito la hoja. ¿Hasta ahí ya copiaron? Hasta ahí ya sería A' y J. Entonces voy a detener un segundito la grabación para que puedan anotar. Entonces, hasta acá no he mostrado nada, ¿eh? Hasta acá. Nada más usé